¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos una semana más a Empresas de Valladolid. Nuestro protagonista de esta semana lleva casi prácticamente 30 años de existencia, lo cumplirán el año que viene, en 2015, y eso es todo un hito, y más aún teniendo en cuenta que trabajan en un sector que cuanto menos es bastante delicado, y es que ellos se encargan de que todos los servicios se puedan cumplir cuando, como se suele decir coloquialmente, llegamos al final del camino de la vida, cuando se produce un fallecimiento. Con nosotros esta semana en Empresas de Valladolid, un nombre de referencia en nuestra provincia y también que está en expansión. Con nosotros Ignacio Morchón, gerente de Grupo El Salvador. Ignacio, bienvenido. Encantado de estar con vosotros. Vamos a radiografiar, Ignacio, la empresa, el sector, proyectos, futuro, pero vamos a empezar primero en los orígenes, porque entiendo que cuánto habrán cambiado las cosas desde 1985, cuando os pusisteis en marcha. Bueno, realmente empezamos mucho antes del 85. En el 85 se constituyó la funeraria castellana como tal. ¿Pero qué pasó antes? Yo me he criado, yo tenía 7 añitos cuando mi padre en el año 78 empezó a comprar los primeros féretros ahí en Torrelobatón, en nuestro pueblo. Se murió la señora que te vendía ahí los féretros en el pueblo, y mi padre dice, bueno, voy a comprar un par de féretros que ahora nadie les vende y miramos, porque entonces era una cosa muy diferente a lo que es ahora. Entonces no había la cosa del funerario, vendías el féretro, la familia se encargaba de ir a por el féretro, de preparar, de amortajar al cuerpo y de hacerlo ellos mismos. No, pero entiendo que a tu padre no le dio vértigo meterse en un sector que mi padre no conocía. No, mi padre me ha contado, dice, yo es que no había visto nunca ninguno. Dice, pero bueno, empezamos por ahí y luego pues fuimos un poquito evolucionando y nos acercamos hasta la localidad de Tordesillas, donde encontramos a un buen amigo, que en paz descanse, ya amigo de mi padre, que ya falleció entonces, y fue un poquito el que le enseñó el negocio funerario, en Tordesillas. Empiezan a sentarse los pilares y llegan en el año 1985 la Agencia Funeraria Castellana, ¿no? Exactamente, y después de Tordesillas nos planteamos la posibilidad de ponernos en Valladolid. En Valladolid, en el año 85, en una calle muy pequeñita, se llama Fray Antonio Alcalde, me acuerdo perfectamente, en los bajos de un edificio, y ahí empezamos, pues mira, empezamos la familia. Mi tío recién casado, mi padre y algún chaval más, y empezamos ahí a trabajar un poquito. Y hasta el momento presente, ¿cuánto ha cambiado? ¿Cómo pues fíjate si ha cambiado la cosa, que empezaron siendo, yo era un estudiante, yo estaba estudiando y nada, pero empezando siendo tres personas, y ahora somos cerca de 70 o alguna más de 70. 70 personas trabajando en un grupo que se asienta en 3 pilares, que eso hay que explicarlo. Te hemos presentado como gerente del grupo El Salvador. Eso es. Nosotros tenemos los 3 pilares bien diferenciados, como son la funeraria castellana, con sus delegaciones, sus oficinas, los tanatorios, que son los tanatorios El Salvador, y el cementerio jardín, que es Parque El Salvador de Santo Vena de Pisuerga. Nos ha tocado mucho evolucionar desde el primer momento, que nosotros empezamos solamente con la funeraria. Entonces no existían ni tanatorios en Valladolid. Se velaba en el Hospital Clínico, en el Hospital Río Ortega. Entonces eran unas salitas acondicionadas, que ni siquiera estaban acondicionadas, quiero decirte, ni siquiera los túmulos, que es donde se coloca el féretro, estaban acondicionados, quiero decir, tenían frío. Entonces ahí se empezó. Todo ha cambiado muchísimo. Nosotros cuando empezamos a tener la idea del nuevo tanatorio, que la habíamos visto en Madrid, les habíamos visto en tal sitio, decíamos, y andamos con mucho miedo, porque decías tú, una cosa que no te puede funcionar, que tú te vas a gastar un dinero en una cosa súper nueva, cuando la mayoría de la gente, me acuerdo yo de ponerles en los domicilios. ¿En los domicilios? Sube con el féretro para arriba y luego baja el féretro con el cuerpo dentro. Como se había hecho toda la vida tradicionalmente, claro. Claro. Y entonces, pues imagínate eso. Nosotros empezamos el primer tanatorio, el Tanatorio El Salvador, que fue uno junto con San José, el primero de la región, toda Castilla no había ninguno. Y empezamos con 4 salas velatorio, y con mucho miedo, y haciendo una inversión muy importante, que entonces no estaba como ahora, estaban los intereses al 16, al 18, al 20%. Madre mía. Entonces, cuando se empezó, y la verdad es que en muy poco tiempo pasamos de tener 4 salas velatorio a tener 6. O sea, ¿por qué? Porque vimos que la demanda nos
nos extrañó, digo, "Hombre, ¿cómo es posible de que en tan poco tiempo?". Y es verdad, enseguida... A la gente, entre comillas, por decirlo de algún modo, porque siendo una circunstancia tan delicada, le gustaba o prefería esa forma un poco de velar a sus Pero seres es que tú allegados. imagínate la comodidad que es estos lugares, que cuando tenías en el domicilio, te tocaba, pues eso, dar un agape, un algo a la familia que venía, o a la vecina, o al otro que venía a darte el pésame a casa. Tú ya bastante tenías con lo que tenías encima como para decir, oye, Claro. que todavía tengo que atender a la gente que viene a darle el pésame, a darme el pésame, así de claro. Nos has dado una clave, la comodidad, Ignacio. Yo quería profundizar en otras claves que hayáis podido ir descubriendo o profundizando a lo largo de los años, porque claro, un fallecimiento al final, lo importante es lo que nos has contado, pero ofrece una serie de servicios o se requieren cosas de forma paralela que hay que cubrir. Es que se ha cambiado completamente, se ha profesionalizado todo este sector. Entonces, lo que era el tema del servicio del señor funerario, del funerario como tal, ha cambiado completamente. Hemos pasado de ser una persona, de ser una empresa que vende féretros, puede vender las coronas y te hace un servicio funerario, a ser una agencia funeraria. Quiero decir que nosotros cogemos a la familia desde el primer momento del fallecimiento y no tienen que hacer nada más, ni buscar al médico, ni acercarse al juzgado, ni mirar, ni hablar con el cura. Ya todo eso nos encargamos nosotros. A nosotros nos dan las 4 pautas. Vamos a ver ustedes qué quieren hacer, dónde quieren llevarlo y qué quieren hacer. O decirnos, no estamos seguros todavía si queremos enterrar, queremos incinerar, queremos llevarle al pueblo, ¿qué queremos hacer? Entonces, ahí entramos nosotros. Asesorando, diciendo, bueno, pues no se preocupe, nosotros le conocemos al sacerdote, le vamos a proporcionar los literales del juzgado, le vamos a dar de baja en la seguridad social, le vamos a pedir últimas voluntades. ¿Para qué? Para la viuda o al viudo en este caso, dejarle ya para el mes que viene que tenga la pensión arreglada, y decir, bueno, que tú imagínate cuando es un traslado, o cuando tenemos que hacer una procedencia, que fallece en cualquier lugar de España o del extranjero. Nosotros hemos hecho traslados internacionales, tanto llevarles como traerles. Ya no solo... No, internacionales. Hemos pasado unos años de mucho en Valladolid, bueno, en toda España, de mucha persona inmigrante. Entonces, fallecen aquí, porque todo el mundo fallece. Entonces, hemos llevado a todas las partes del mundo. A Brasil, a todos los países del este, a Francia, a cualquier sitio que se te pueda ocurrir. Eso añade más complejidad. Es muy complejo porque tienes que hablar sobre todo con los consulados, con las embajadas, porque tienes que ponerte de acuerdo con la persona que va a recibir allí el cuerpo, y todo es una valija, quiero decir, una valija funeraria. Tienes que localizarles vuelo a la familia para que puedan ir allí y todo. Y además, otra cuestión es la de las compañías de seguros, que también hay que tejer una red de alianzas, acuerdos, no sé cómo denominarlo. Más que nada somos proveedores, quiero decir. En esta ciudad hay varias funerarias y tal, pero nosotros somos la más importante porque somos la que realmente estas grandes compañías de seguros pues confían en nosotros y somos proveedores suyos por eso, porque la infraestructura que nosotros tenemos a lo mejor no las tienen otras funerarias. Entonces, y la seguridad y la tranquilidad que le da a sus clientes que trabajen con nosotros es importante. Y además esta, digamos, innovación o el hecho de intentar ir un paso por delante de los demás llega incluso hasta el último momento. Yo te quería preguntar, en el momento del enterramiento, hablamos del Parque El Salvador en Santovenia, que digamos se puede considerar pionero por 2 cuestiones. La primera es que es el primer cementerio privado de Castilla y León, y segundo, es el único que vende a perpetuidad. Cuéntanos un poco para contextualizar la importancia que tiene esta cuestión. Tienes que pensar que en Valladolid, en el año 95, el cementerio del Carmen cerró como tal, solamente para aquellas personas que tenían su propiedad en el cementerio. Entonces, nosotros vimos la necesidad de crear un nuevo cementerio, pero además un cementerio completamente diferente, un cementerio jardín con una estética que no se había visto, porque si tú te das cuenta se llaman cementerio estilo nórdico o cementerios... ¿Qué significa eso? Perdona, sí. O cementerios americanos. Estamos acostumbrados a verlo como en las películas, quiero decir que vemos toda una zona de verde donde todas las sepulturas son iguales. Quiero decir, aquí en vez de cruces o en vez de lápidas altas, son jardineras donde va el nombre de la familia y el nombre de la persona fallecida, pero tú te das cuenta que aquello es completamente diferente, que te das cuenta que estás rodeado de un jardín, que tienes unos amplios viales, que no tienes, pues eso, la sensación de que estás, aunque sabiendo que estás en un cementerio, que estás como tal.
No es la imagen tradicional, un ciprés alto, una cruz, que puede ser un poco más una lúgubre. sepultura de un tamaño, otra sepultura de otro tamaño, una que se ha caído, otra que no está bien limpia, pues eso todo ha cambiado. Las diferencias, pues mira, primero, el único de la región, como digo yo, cementerio jardín y cementerio privado de la región, y uno de los pocos de España. Que hay muy pocos en España. Está el Parque de la Paz en Madrid y creo que hay otro en Baleares. Creo que otro cementerio, además de una estética muy parecida a nosotros y con la diferencia importante que somos el único cementerio de España que vende a perpetuidad. Eso significa, no es una concesión administrativa. Sabes que todos los cementerios municipales o los que pertenecen a la Iglesia son concesiones. Los que pertenecen a la Iglesia, la mayoría de las veces nunca pasa nada porque los dejan en propiedad, quiero decir, pero los municipales son concesiones administrativas que terminan 50, 90 o cuando terminen, pero no son propiedad tuya, quiero decir, van a tener que hacer otra vez la autorización para volver a seguir con esa sepultura. Esto no, damos una escritura de propiedad, se pasa por notario y como de un piso se tratara, lo mismo. Lo hablábamos antes de arrancar, que me comentabas, y sí que me gustaría que pudiéramos hablar de ello, que no existía esa figura jurídica de poder vender a perpetuidad. Para nada. Nos ha llevado desde el año 95, nos ha llevado más de 10 años, hasta que hemos conseguido, porque claro, había un vacío legal ahí, quiero decir, en el momento que tú decías que no existía esa figura. ¿Qué vendemos? Porque no vendemos a lo alto, vendemos para abajo, quiero decir, vendemos capacidad. Cuando hablamos de una sepultura, hablamos de sepulturas de 2, de 3, de 6, 9 cuerpos. Entonces será una cosa muy difícil, ya se consiguió. Y otra cosa que también se hizo fue el primer horno crematorio de Castilla y León, donde solamente teníamos que antes que incinerar a Madrid, no había otra. A Madrid, no había ninguno más en Castilla y León. Fuimos nosotros los primeros pioneros en instalar el primer horno incinerador aquí en Castilla y León, con lo que se suponía el ahorro de gastos. La verdad que tampoco, cuando empezamos, la demanda era muchísima, que es lo que nos ha cambiado completamente la tendencia, porque si antes era 1 de cada 10 o 1 de cada 15 los que querían ser incinerados, ahora estamos hablando casi el 50%. ¿El 50%? Casi el 50% de incineración. ¿Tiene algo que ver la crisis en todo ello, Ignacio? Yo creo que bastante. Sí. Yo creo que bastante. La crisis nos ha llegado a todos. Como te hemos estado comentando antes, tú imagínate que a nosotros en el sector funerario, no solamente a nosotros, a todos los funerarios como tales, nos ha pasado de un IVA reducido que nosotros estábamos de un 8 en 21, que en la mayoría de los casos ha sido las propias funerarias los que han tenido que no repercutes en el cliente el precio. Claro, y tú imagínate que no es por cada crisis que tuvieras que repercutir el 13 o el 14% más que nos ha dado. Imagínate cuánto podía subir un servicio funerario. La crisis se nota en todos los lugares. De hecho, y nosotros somos una de las funerarias, quiero decir, más económicas. ¿Por qué? Porque nos adecuamos a la necesidad de cada familia. No todas las familias tienen las mismas necesidades para poder dar sepultura o poder enterrar a su ser querido. Entonces, eso es lo que nosotros también nos distingue un poquito. Ignacio, quería preguntarte por los clientes, ya que lo hemos mencionado varias veces. Nos contabas al principio que vosotros disteis un paso más, ofrecer esos servicios a comodidad, cuando antes se hacían los velatorios de otra forma. Pero en estos últimos años, yo no sé si crisis, no crisis, ¿cambian las necesidades o lo que demanda un cliente, o al final, digamos que es algo uniforme? La verdad es que, como te he comentado antes, que lo que más ha cambiado es el tema de la cremación. Aparte de que es una cosa que la gente la ve con muchos mejores ojos, quiero decir, porque antes a lo mejor le podías ver con un punto del tema de la religión. Decía, ay, es que la cremación, cuando toda la vida hemos enterrado, como toda la vida hemos sido, dice el cuerpo a la tierra, que ahí es donde perteneces, y no es más, y hasta que se ha dado cuenta que no es más que acelerar el proceso. O sea, polvo somos y en polvo nos vamos a convertir. Lo único que hacemos es acelerar ese proceso, en vez de en 15 años, en 20 años, lo hacemos en unas horas. Y sí ha cambiado. Mira, tú imagínate, la crisis sobre todo ha afectado mucho al tema de la flor. Al tema de la flor se ha notado un bajón importante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son cosas superfluas. Quiero decir que tú dices, oye, antes llevaba una serie de coronas, ahora digo, oye, pues quito coronas, ¿por qué? Porque va a salir más barato el servicio funerario y todo. Por el hecho, nada, yo creo que cada vez la gente exigimos más. Quiero decir, queremos mejores servicios en unos entornos mejor arreglados, más limpios, más bonitos, más grandes, más cómodos y nuevas tendencias. O sea, quiero decir que en esto, como en todo, salen nuevas tendencias. Con el tema de la cremación han salido el tema de hacerte un brillante, de colocarte una joya o... También se demanda eso. Sí, es aunque menos, sea pero sí, porque minoritario. Sí, pero
pero también fíjate el hecho de hacerse un cuadro de cenizas. O sea, ¿Un cuadro de cenizas? Sí, sí, con las cenizas te hacen un cuadro y además quedan espectaculares, súper bonitos. Los he visto, hemos encargado ya más de uno y quedan muy bien. Y vosotros tenéis que estar preparados, es decir, ya no es cuestión de que alguien te lo pida, sino que tú ya tienes que estar anticipado, que saber que quizá un cliente te pueda llegar. Claro, no, todo eso lo tienes, todo eso, las nuevas instalaciones. Por eso te digo que todo va cambiando con la modernidad de los tiempos. Entonces había cosas que van saliendo y la gente las demanda, entre comillas, un público más pequeño, pero también existe, o sea... No, y hay que atenderlo, está claro. Y hay que tenerlo. Ignacio, hablábamos antes el tanatorio, que empezasteis con 4 salas, ahora estáis en las nuevas instalaciones, 15 salas, me parece que... Son 15 salas velatorio. 15 salas velatorio. Nosotros teníamos el antiguo tanatorio del Salvador, que está ubicado en el mismo sitio. Lo que pasa es que fuimos haciendo el nuevo conservando el antiguo. En ese empezamos con 4 salas, pues hace 20 y tantos años, es lo que ha aguantado, con reformas sucesivas y tal. Y a nosotros, más que por salas, porque Valladolid tiene unos 7 diarios más o menos, nosotros teníamos 9 salas velatorio, entonces teníamos capacidad suficiente para ello. Pero lo que se buscaba era la comodidad de los familiares, unos pasillos más grandes, porque realmente luego donde se queda todo el mundo no se queda en la sala velatoria, la gente se queda en la cafetería, se queda en los pasillos, comenta, está. ¿Por qué? Porque tú crees, pues yo la sensación que creo que tiene la gente es de entrar a la sala y decir, oye, no, es que aquí están ellos, están con su dolor, está con su tal, y digo, yo si quiero hablar con mi amigo o quiero hablar pues salgo al pasillo, hablo con él tranquilamente, le doy el pésame y ya está. Entonces es lo que se buscaba y se buscó eso, se buscó sobre todo comodidad, amplitud. De hecho son 2.000 metros por planta dividido en 3 plantas, imagínate, y con una capacidad muy grande para un Valladolid, ¿sabes? Pero bueno, ahí está, y ahí lo hemos hecho. ¿Os lo ha comentado la gente? ¿O habéis recibido comentarios, impactos de, oye, notamos el cambio? No, dice, la comodidad como tal, dice, no parece un tanatorio, parece un hotel. Y a nosotros, pues oye, nos agrada y nos gusta y nos ha hecho ir más adelante. Quiero decir que hemos montado y en estas épocas de crisis, mira, hemos montado más, hemos creado bastante más empleo y seguimos subiendo con número de trabajadores. Quiero decir que al fin y al cabo nosotros hemos sido de las pocas empresas, entre comillas, que en este tiempo de crisis hemos seguido trabajando, ¿eh? Te recojo el guante sobre esto porque queríamos hablar ahora precisamente de la expansión por la provincia. Nos hemos centrado hasta ahora Valladolid capital, quizá un poco en Santovenia con el Parque El Salvador, pero nos queda también los tanatorios que tenéis en la provincia. El primero en funcionar creo que fue Río Seco 2010, ¿puede ser? En Río Seco, mira, Río Seco fue el primer tanatorio que abrimos. Teníamos funeraria hace muchísimos años en Río Seco, pero no teníamos tanatorio. Y teníamos una floristería en Medina de Río Seco. Ahí la han trabajado mis tíos muchísimos años. Y montamos un tanatorio, montamos 4 salas velatorio muy cuco, acogedor, y ese fue el primero de la provincia. Luego ya estuvimos cogiendo velatorios municipales, como así estamos gestionando el de Tudela de Duero, el de Tordesillas, que le estuvimos muchos años gestionando, pero ¿sabes lo que pasa? Que no estaban tan acondicionados como nosotros queríamos y como a nosotros nos gusta. Y nuestra idea era hacer un tanatorio pues para que estuviera bien, porque aquello más que tanatorios eran salas velatorio, salas de vela. Que no ofrecía. No, es que no tiene nada que ver, o sea, por eso te digo, es que un tanatorio no tiene nada que ver con una sala de vela. Una sala de vela es donde tienes un local donde tú puedes velar a un difunto, y un tanatorio lleva mucho más. Tiene que tener su sala de preparación, tiene su sala de autopsias, tiene sus cámaras frigoríficas y tiene su capilla, quiero decir, es mucho más que una sala de vela. Entonces, en estos pueblecitos no existía más que salas de vela, que no eran más que locales que habían intentado acondicionar como habían podido para hacerlo. Y el siguiente que hemos montado, que hemos terminado el mes pasado, ha sido Peñafiel. Peñafiel, con 4 salas. Con 4 salas velatorio, con una cafetería y nada, y mirando, porque había una demanda, creemos nosotros que había una demanda fuerte, que es una localidad que está lejos de Valladolid, son 60 kilómetros, y con una población flotante alrededor bastante importante, entonces dar servicio también allí. Cubrir los extremos, al final Medina de Río Seco, Peñafiel, extremos de la provincia. Exactamente. Y ahora os expandís un poco más hacia el sur. A los pueblos más grandes, ¿no? Hacia pueblos grandes que aunque están muy cerquita de Valladolid, pero también ellos quieren tenerlo en su propia localidad, como sí, puede ser. Al final son 20-30 kilómetros. Claro, y como puede ser Tudela de Duero, que ya te digo, por el tema del velatorio municipal, que nosotros queremos hacer un tanatorio como Dios manda que se dice, y estamos empezando ya. En Mojados ya hemos empezado las obras. Vamos empezando las obras, pero por lo mismo, no solamente Mojados como pueblo, sino es toda la comarca.
intentar dar servicio. Sí. Vamos a empezar, mira, en Laguna de Doro, que salió en la televisión, todo aquello, después de tener los permisos que estaban perfectamente dados, donde íbamos a entrar a la primera ubicación de queríamos hacer el tanatorio, por votación popular o algo, como fuese, nos tocó movernos, y ya hemos hecho el acuerdo con el ayuntamiento y con los de, lo diré, perdóname, Nada. Estos se llaman los del oxígeno, ¿cómo se llaman estos? ¿Los de perdón? Los del oxígeno, los de... que no, están en Laguna de Duero, que están al lado del cementerio. ¿La empresa? Sí, Los de la empresa, sí. Esto... Es que no me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, pues... Creo que alguno en su casa estará diciendo, seguro que es el... Bueno, en fin, están los terrenos, lo estamos además... se están los viendo terrenos, en las unos imágenes. terrenos justo al lado del ¿Cuándo cementerio. van a empezar las obras, Ignacio? Que al final Pues es lo que tenéis previsto. Unos meses todavía. El año que viene... El año que viene empezaremos con obras y yo creo que al final del año que viene a ver si lo podemos tener terminado. Mojados, que nos has comentado que Está se ya ha en obras, empezado. están obras, Peñafiel está en obras, ya estamos viendo los primeros permisos, y Tordesillas, que seguimos Tordesillas. también preparándolo. Vamos a intentar abrir en 7-8 años, en estos 7-8 años que vienen, abrir 5 o 6 sanatorios nuevos y cubrir la necesidad de toda la provincia. 5 o 6 significa que estáis mirando también alguna otra localidad de la Estamos provincia. mirando alguna otra localidad, como para hacerlo como Olmedo, pero estamos en proyecto, Queremos coger abarcar un poquito toda la provincia, porque no queremos salir tampoco de la provincia, porque esto es un negocio más que nada familiar, y lo que podamos nosotros desde nuestra humilde posición a poder atajarlo, pues vamos a hacerlo. Negocio familiar, pero aún así nos decías al principio, más de 70 puestos de trabajo, y entiendo que con estos nuevos que se van a abrir... Claro, por supuesto, se abrirán, pues imagínate que más o menos entre 2 o 3 personas por localidad, porque quiero decir, no son tanatorios que se van a abrir todos los días, porque estos no tienen fallecimientos todos los días. Estos tanatorios se abrirán, pues eso, 1 o 2 veces al mes o 3 veces al mes, con lo cual el personal que te va a llevar es menor. ¿Más proyectos, Ignacio? ¿Alguna otra línea que se esté haciendo además de eso? No, ahora mismo... Además de esa expansión que ya lo hemos estado No, ahora mismo, hablando. mira, nosotros tenemos otra línea de trabajo, que es la gestión de cementerios. Ajá. Sabes que la la gestión de cementerios y sobre todo el enterramiento en cementerio, la figura del enterrador del pueblo ha desaparecido completamente, quedan muy pocos. Nosotros somos las personas que entierran. Fíjate, llevamos el cementerio de Boyecillo, ese de gestionamos nosotros directamente. Enterramos en Cabezón de Pisuerga, en Santovenia Pueblo, en Arroyo la Flecha. Porque son sitios donde no tienen ya esa persona del enterrador o esa persona que tenía, ábreme la sepultura, del alguacil que abría la sepultura y enterraba. Localidades jóvenes, al final, un poco con población más joven. Claro, pero porque por eso se ha acabado. O sea, y la gente no está dispuesta a decir, oye, primero, que eso no es un tema agradable. Cuando una persona, tú imagínate una persona que le dices que haga una reducción de restos. Pues eso te echa un poco para atrás. Si no estás acostumbrado a ello, si no sabes hacerlo, pues te echa un poco para atrás. Entonces, ese problema le estamos solucionando nosotros. A nosotros nos llaman las familias, nos llaman a los ayuntamientos, oye, podéis quedaros con esto. Nosotros no tenemos ahora, el personal que nosotros tenemos no puede enterrar o no quieren enterrar un domingo, y nosotros 24 horas al día, los 365 días del año, estamos dispuestos. Mandamos a un personal, abrimos la sepultura, hacemos una reducción de restos, lo que nos manden, en definitiva. Un ámbito que no estaba explorado, entonces, entiendo, un poco por lo que nos estás diciendo. Claro, y un ámbito que es difícil, porque tampoco te quieren ir todos los días, quiero decirte, a las 5 de la tarde de un domingo a enterrar, ¿sabes? Entonces es complicado. Otro tema que nosotros dice diversidad dentro del ámbito del servicio funerario, tú imagínate, somos la empresa encargada de recoger cuando aparece la vía pública los accidentes, aparecen los domicilios. Porque tenemos que tener 3 vehículos, tenemos tanto 2 furgones funerarios como un vehículo para 24 horas al día pendientes por si ocurre un accidente, por si ocurre para ir a levantar esos cadáveres. Para estar alerta y desplazaros. ¿Cuántos retos pendientes, Ignacio, para el futuro? Mucho, y es un tema complicado, quiero decir, que lo miremos desde arriba, no tiene nada, no es un tema complicado, tú imagínate con la floristería, con todo, son un montón, un cúmulo de cosas que te van haciendo... Pero bueno, esto es como todo, quiero decir, el que ha nacido entre ello y el que lo vive, pues bueno... Que te lo habrá comentado tu padre a veces, cuánto ha cambiado esto... Sí, y que no te acostumbras, quiero decir, porque dices, oye, tú tienes que estar acostumbrado, mentira. O sea, a ti el día a día te puede pasar cuando una persona mayor fallece y tal,
pero cuando una persona es joven o hay una muerte violenta o ha habido una cosa rara, pues nunca te acostumbras. Y de hecho, nosotros buscamos mucho que el personal nuestro sea lo más adecuado posible y que tengan ese don para poder atender a las familias y que en estos duros momentos. Que no es un perfil de, con todo el respeto, de rellenar un papel, no, de meterlo en un sobre, tramitarlo es mucho más complicado, es mucho más complicado, y cada familia sabes que es un mundo y a cada uno nos duele de una forma, y que tú seas capaz de ver cómo puedes atender a cada familia dentro de su seriedad, dentro de su cosa, pues es importante. Ignacio, muchas gracias por esta radiografía tan completa que nos ha hecho de un sector que seguro, por lo menos para mí personalmente lo era, un sector desconocido, y en el que vemos que una empresa de Valladolid no solo ha prosperado, sino que también tiene buenas noticias con esa expansión para dar más servicios y traer más empleo. Muchísimas gracias a vosotros. Ignacio Morchón, señoras y señores, le agradecemos al haber estado con nosotros esta intensa, esta importante radiografía que nos ha hecho durante estos minutos. Un ejemplo más de empresas de Valladolid que hemos podido conocer aquí en la 8 de Valladolid. Gracias a ustedes por estar con nosotros y nos vemos, como no, dentro de 7 días. Feliz semana.